quiero compartir un tema que se llama una realidad práctica. Quédese fijamente mirando hasta que comience a ver los círculos. Sin mover los ojos. Y luego todo se hace evidente. Son círculos y hay unas rayas horizontales. Los círculos con líneas verticales sobre un fondo de líneas horizontales. ¿Cuántos lo vieron? ¿Cuántos lo vieron? Que levante la mano. Bueno. ¿Qué te parece? La mayoría de ilusiones ópticas tienen que ver con cosas que no existen. A primera vista vemos rectángulos que no existen. Y al quedarnos mirando, nos damos cuenta de lo que sí hay. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a Yair? Está todavía sorprendido, anonadado. Está procesando. Quiero preguntarte esto. ¿Qué tan fácil es ver nuestra vida como Dios la ve? ¿Qué tan fácil es ver nuestra vida como Dios la ve? Recuerdo cuando yo estaba en el colegio, para mí era muy difícil intentar proyectar y ver la vida como podría ser ir a la universidad. Yo pensaba que no podría. O sea, para mí era muy difícil cuando estaba en el colegio. Cuando en un tiempo viví esclavo de la pornografía, era para mí difícil ver una vida en la que fuera libre de eso. O sea, para mí era muy difícil, yo no me imaginaba eso. Cuando murió Marta, era muy difícil ver mi vida sin ella. Normalmente para nosotros es muy difícil ver la vida diferente de cómo estamos. Y tal vez hoy precisamente, tú ves tu vida, se nos fue un momentico, vuelve a poner, gracias. Y tú ves rectángulos, cuando en realidad Dios ve algo diferente en ti y Dios quiere mostrarte algo diferente. ¿Qué cosas de las que Dios quiere para ti son difíciles hoy de ver? ¿Qué tal si piensas? ¿Qué tal si piensas un momento? ¿Qué cosas de las que Dios quiere para ti son difíciles de ver? ¿Puedes pensar en algunas? ¿Qué tal si le compartes a la persona que está a tu lado eso? ¿Qué cosas de las que Dios quiere para ti son difíciles de ver? Compártelo un momentico a la persona que está a tu lado. Te voy a darte un minuto allí. El Señor quiere llevarte a que tú veas sus promesas hechas realidad en tu vida. Y hay tres aspectos de los que quiero hablarte hoy al respecto de esto. La primera es al escuchar, la segunda es al ver y la tercera es al caminar. Ahorita vas a entender de qué estamos hablando. Y quiero compartir un tema que se llama una realidad práctica. Recordemos un poco lo que hemos visto de Abraham. ¿Se acuerdan que hemos visto dos temas? En uno de ellos Dios llamó a Abraham. ¿Dónde estaba inicialmente Abraham? ¿Se acuerdan? ¿En dónde estaba? ¿En el desierto? No. ¿Dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? En Harán. ¿Qué dicen? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sí dijiste algo? ¿En la casa de? ¿En la casa de su papá? Sí, allá estaba. Bien, Mari. Estaba en la casa de su papá y Dios lo llamó. Y dice que estaban en Harán. ¿Y qué le dijo Dios? Ayúdeme. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pero espere, los grandes no hablan, los chiquitos. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Dile que... ¿Ah? ¿Haz un altar? No le dijo eso. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Dile, duro. ¿Cómo? Rescata a tu pueblo. No. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sal de tu tierra, deja la casa de tu padre. Bueno, ¿y qué le dijo? ¿Y ve a dónde? ¿Ve a dónde? No, pero ya participaste. ¿Ve a dónde?
la tierra que te voy a mostrar. A la tierra que te voy a mostrar. O sea, todavía no sabía para dónde iba. Y dice que Abraham, ¿qué hizo? Salió. ¿De qué forma? Dice que sin saber a dónde iba. Ayúdenme a poner cuidado porque no se me distraigan. Entonces, ¿Dios qué fue lo que le dijo? Por allá atrás, Esteban, Juan, ¿qué le dijo? Dios, sale de tu tierra. ¿Qué más le dijo Esteban? Duro. Que salía de su casa, que lo iba a guiar. Pues no le dijo que lo iba a guiar, simplemente, bueno, sí, que lo iba a mostrar de alguna forma. Bueno, ¿y qué hizo Abraham? Le hizo caso a Dios. Él, decíamos, abandonó aquello que le daba principalmente en su cultura identidad. En el caso de la cultura del Medio Oriente, tiene que ver con una cultura que es comunitaria, o sea, para ellos el estar en comunidad y el estar conforme a la comunidad es lo que les da identidad. Entonces, cuando Dios le dijo, sal de tu casa, de la casa de tu padre, deja tu tierra, le estaba diciendo, deja tu principal marcador de identidad cultural. Para nosotros es todo lo contrario, nosotros somos sumamente individualistas. Posiblemente para nosotros signifique no irnos a otro lado, sino al contrario, quedarnos y comprometernos con otras personas y acercarnos. ¿No le parece que eso es para usted y para mí? ¿Qué tal si usted mira a las personas a su alrededor? ¿Con cuántas de estas personas que son su familia espiritual está comprometido? Sí, levante su mirada de lo que está notando, de lo que está haciendo. Este es su llamado para usted. Y dice que Abraham caminó. ¿Cómo supo que llegó a algún lado? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que llegó Abraham a algún lado? Dios lo estaba guiando y ¿qué pasó? Pero antes del altar, ¿qué pasó? Dios le habló y le dijo, esta es la tierra que te voy a dar, a ti y a tus descendientes. Y entonces construyó un altar. De esa forma sabemos que él cultivó una relación, una amistad con Dios. ¿Se acuerdan del error que cometió Abraham? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hizo? Los grandes no, dice. ¿Qué dice Angie? ¿Qué error cometió Abraham? Ayúdele, Manuel, no la deje morir sola. ¿Qué pasó? ¿Qué error cometió Abraham? ¿Que tuvo un hijo? No, todavía no hemos hablado de eso. ¿Qué hizo? ¿Qué? Que se fue con Lot. Pues siempre había estado con Lot, pero no hemos hablado de Lot. ¿Qué? Que dijo mentiras en Egipto. ¿Qué dijo? ¿Qué? Que la esposa era su hermana. Era medio verdad, porque era su esposa. Y el faraón le llevaron a Sarai hasta el palacio. Dios de alguna forma le hizo saber al faraón que era así. ¿Y qué hizo el faraón con Abraham? ¿Qué dice? Lo sacó. Dice que mandó a sus hombres a que sacaran a Abraham con todo Egipto. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Se acuerda? Eso lo hablamos la última vez. ¿Qué hizo Abraham? Se fue, gracias. Sí se fue. ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde? Se devolvió. ¿Para dónde, Juancho? ¿Para dónde se volvió Abraham? Pero ve que no escucho. ¿Qué? ¿Para dónde los papás? No. ¿Para dónde se devolvió Abraham? ¿Para dónde? Para donde había construido un altar. Donde tenía a un lado Betel y al otro lado Ai. ¿Se acuerdan qué significa Betel? Casa de Dios. ¿Y Ai qué significa? Por allá Esteban, ¿se acuerda qué significa Ai? Significa montón de escombros. En la encrucijada entre la casa de Dios y el montón de escombros que son nuestras vidas, siempre estamos en ese conflicto entre estar cerca de Dios
y hacia el otro lado del montón de escombros de lo que era nuestra vida, allí nos encontramos con Dios. Y allí Abraham volvió. Y vamos a continuar. Génesis 13, 14 nos dice algo que pasó. Después vamos a hablar de lo que pasó entre lo que había pasado y este versículo. Dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia dónde, hacia el norte. ¿Hacia dónde queda el norte? Apunte, hacia el norte, hacia el sur. ¿Dónde queda el sur? Hacia por allá, hacia el este. ¿Dónde queda el este? Y hacia el oeste. Y vamos a hablar un tema que hemos titulado, ¿se acuerda cómo lo titulamos? Una realidad. ¿Por qué una realidad práctica? Porque muchas veces el cristianismo que vivimos parece ser una cosa puramente filosófica. ¿A cuántos les ha pasado eso? Como que eso es allá de algo teórico. ¿A cuántos les pasa? Sí, a Ferney, gracias por la sinceridad. A mí también dice que sí. A mí me pasa mucho que normalmente nuestro cristianismo se convierte en algo por allá que quisiéramos estar bien, pero ¿por qué nos sentimos tan mal muchas veces? ¿Qué pasa? Para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida necesitamos, quiero compartirte esto, para que se hagan realidad en tu vida y dejes de estar mirando una ilusión y puedas ver lo que Dios ve en ti, lo que Dios desea de ti. Lo primero es escuchar, lo segundo es ver y lo tercero es caminar. Acompáñame a estudiar estos 3 puntos rápidamente. Escuchar. El otro día estábamos comiendo con mi familia y el lugar donde estábamos con mi familia era un lugar muy ruidoso, más ruidoso que aquí ahorita. Y había alguien tocando un piano y cantando y además tenía un amplificador y amplificaba el piano y cantaba duro. Pues tocaba bonito y cantaba más bonito de lo que tocaba y tocaba bien. Pero el asunto es que era muy incómodo porque no podíamos hablar. O sea, es tan duro que no podíamos hablar ni siquiera la persona que estaba al lado. O sea, era muy incómodo. No nos escuchábamos. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Eso puede pasar con nosotros y nuestra relación con Dios. Todo está tan duro que no escuchamos a Dios. Dice el versículo, Génesis 13, 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, no sé si podemos ponerlo, le está dando manivela. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo. Nosotros muchas veces podemos tener algo que suena tan duro que no escuchamos a Dios. ¿Qué voces escuchas tú? ¿Qué voces escuchas? Dice después. Cuando la Biblia dice después, es algo importante. Algo pasó allí con Lot que lo vamos a hablar con la ayuda de Dios más adelante. O sea, simplemente vamos a hablar de hoy que Lot se separó de Abraham. Abraham se quedó allí donde estaba, Lot se fue hacia el oriente, pero después de que Lot se fue, él pudo escuchar a Dios. Nosotros muchas veces no escuchamos a Dios porque hay muchas cosas que escuchamos. Puede que sea cosas que parecen que no son estorbo. Puedes estar escuchando mucha música aún cristiana. Puede que estés escuchando muchos predicadores cristianos. Puede que estés leyendo muchos libros cristianos, pero tal vez no estás escuchando directamente a Dios. Hay 3 voces que podemos escuchar. Por ejemplo, está la voz del mundo. ¿Cuál es la voz del mundo? Es la voz del sistema en el cual nos encontramos. Recuerda que todos los seres humanos somos pecadores y como tal estamos en una rebelión en contra de Dios. Y como estamos en esa rebelión en contra de Dios, nosotros podemos estar escuchando ese sistema, el sistema cultural, el sistema de las redes sociales, el sistema filosófico que se opone a Dios. ¿Estás escuchando la voz del mundo? ¿Qué te dice esa voz? ¿Qué dice este mundo? ¿Qué dice Mari? ¿Qué dice este mundo? ¿Cómo? No te entiendo, perdón.
Que venga, nos divertimos, nos dice el mundo. ¿Qué más dice el mundo? Dios no existe. ¿Qué más dice este sistema del mundo? Yo soy lo más importante. ¿Qué dices? Que no le hagamos caso a los papás. No le hagamos caso a los papás. No le hagamos caso a las autoridades. Está también la voz del diablo. El diablo directamente muchas veces nos habla y nos dice: tú no debes ir a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Allá nadie te quiere, allá nadie te ama. Y hay muchos que les están escuchando esa voz aquí. Yo la he escuchado. Tú no sirves para nada. Eres un fiasco. Eres un hipócrita. ¿Qué haces en la iglesia? Y no te lo dice en tercera persona, en segunda persona. Te lo dice como si fueras tú mismo. Es que yo soy un fracaso. Es que yo soy un hipócrita. Ay, sí, yo soy un hipócrita. Yo soy un fiasco. Yo soy alguien malo. Mi vida no sirve para nada. La Biblia no responde mis problemas. Diciéndote el diablo todas esas cosas, como si fuera tú mismo. Y si escuchamos esa voz y le prestamos atención, ¿qué tanto vamos a prestarle atención a los que Dios nos dice? ¿Escuchaste? Si escuchamos esa voz y le prestamos atención al diablo, ¿qué tanto vamos a escuchar a Dios hablándonos? ¿Alguien que me responda algo? ¿Qué tanto vamos a escuchar a Dios? Va a ser difícil. Va a haber mucho ruido en nuestro corazón si le prestamos atención al diablo. Y hay otra voz que puedes escuchar, y es tu propia voz, tu propia mente, ideas, pensando cosas, pensando muchas cosas. Si tú solamente te la pasas pensando y pensando y pensando y pensando y no tomas tiempo para escuchar a Dios, pues vas a escuchar tus propias opiniones. Pero ¿de qué sirven nuestras opiniones? Te lo pregunto de forma diferente. ¿De qué te han servido tus opiniones hasta aquí? ¿Hasta dónde te han traído? ¿Hasta dónde te han llevado? Nos dice la Biblia que Dios le habló a Abraham. Génesis 13, 15 al 16. Dios le dijo: yo te doy toda esta tierra, tan lejos como ¿qué? Ayúdeme, ¿tan lejos como qué? Karen hizo en su cara como es, tan lejos como alcances a ver. No trajiste tus gafas, ¿cierto? Disculpa que te tome el pelo. Tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Versículo 16, ¿qué dice qué? Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. De nuevo, ¿quién habla aquí? ¿Quién habla? Dios, el Señor. ¿Y quién iba a hacer esto? ¿Abraham? ¿Abraham iba a tener muchos hijos? ¿Abraham iba a poseer esa tierra? ¿O quién está diciendo? Está diciendo que Dios lo iba a hacer. Dios dice: yo te doy, yo te daré hijos, yo te daré tantos descendientes. Y luego más adelante vuelve a decir: yo te doy esta tierra. Simplemente que está en un versículo más adelante. 3 veces Dios le dice a Abraham: yo soy el que voy a hacer esto. Y por eso necesitamos escuchar a Dios, porque en su palabra, ¿qué es lo que Dios nos dice? Yo soy el que estoy actuando en tu vida. Yo soy el que tengo control. Yo estoy realmente interesado en que tú tengas una vida realmente realizada y seas feliz al conocerme. Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos a ser felices por tener otras cosas. Es imposible. La verdadera felicidad y gozo solamente se encuentran en Jesucristo. La verdadera felicidad y el verdadero gozo se encuentran en Jesucristo. Y Dios está más que nadie interesado en darte eso. Dios dice: yo te doy, yo haré. Lo primero entonces, ¿qué es? Primero es que hacemos es ¿qué? Escuchar. Necesitamos escuchar a Dios, detenernos a escuchar. Lo segundo, ver Génesis 13, 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham,
levanta la vista desde el lugar donde estás. ¿Y qué dice? Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. ¿Por qué Dios le dijo esto a Abraham? O sea, a mí me parece curioso. ¿Por qué Dios le dice, levanta y mira? ¿Por qué cree usted? ¿Para qué qué? Para que se enfocara. ¿Y por qué tiene que enfocarse? ¿En qué estaría pensando Abraham? Para que viera la magnitud de la bendición de Dios, dice Edgar. ¿Por qué? ¿Cómo? Para que creyera en Él. ¿Por qué piensas que necesitaba ver para creer en Él? Bueno, está complicada la pregunta. ¿Por qué necesitaba verlo? ¿Estaba solamente enfocado ¿qué? En lo que tenía ahí. ¿Qué hacemos cuando Dios nos habla? Cuando Dios me habla a mí, ¿sabes qué hago yo? Yo, Alexander Machuca, muchas veces lo que hago es mirarme a mí mismo. Y comienzo a hacer una lista de cómo me siento. Ay, me siento triste, me siento cansado, siento que no puedo hacer nada. Y luego hago una lista de lo que puedo hacer. Entonces, sí puedo hacer esto, no puedo. Y entonces digo, no, o sea, Dios, o sea, tú me dices esto. O sea, yo no le digo nada a Dios, pero yo comienzo a pensar, no, o sea, Dios me dice eso, pero yo no puedo. O sea, baila, o sea, yo no voy a lograr nada de esto. O sea, gracias Dios por tener tanta fe en mí, pero no, baila, o sea, yo no. ¿Haces tú algo similar? ¿Haces una lista de todo lo que no puedes hacer, de tus defectos, de tus incapacidades? Dios le dijo a Abraham, levanta la vista. ¿Por qué Dios le dijo que levantara la vista? Porque necesitaba mirar más allá de lo que estaba mirando. Necesitaba, Laurita, ayúdame, dejar de mirarse a sí mismo. Ayúdame con la siguiente, por favor. Necesitaba dejar de mirar a sí mismo. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero es un espejo. Es un espejo. Alguien le está tomando una foto a un espejo. Si vamos a recibir las promesas de Dios, necesitamos dejar de mirarnos a nosotros mismos. Cuando Dios le dijo a Abraham, levanta tu mirada, es porque él se estaba mirando a sí mismo. ¿Tenía hijos? ¿Abraham? No. ¿Era joven? ¿Tenía tierra? No. Necesitaba dejar de mirarse a sí mismo, porque no dependía de él. Tú necesitas dejar de mirarte a ti mismo, de lo que sabes, de lo que puedes, de cómo te sientes. Si sigues mirándote a ti mismo, no vas a ver lo que Dios tiene para ti. No vas a ver que Dios te perdona y te restaura. No puedes ver que Él es suficiente. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Cuántos pueden decir Dios es suficiente? Ah, no los escuché. ¿Cuántos pueden decirlo? Dilo con convicción. Dilo, Dios es suficiente. Necesitamos, además de mirarnos a nosotros mismos, necesitamos dejar de mirar lo mismo. ¿Sabe qué hace una persona en un microscopio? ¿Qué hace? No necesariamente, mira algo muy pequeño y se centra en eso y se enfoca mucho en eso. Dios cuando le dice levanta tu mirada, también implica dejar de mirar lo mismo, porque muchas veces estamos mirando solo lo mismo. Entonces, tal vez hay un problema en nuestra vida y puede que sea muy grave, pero estamos allí mirándolo. Necesitamos cambiar el foco de atención. ¿Cuál es el problema en el cual estás enfocado? No me lo digas, deja de pensar en él. Mira lo que Dios te dice. Mira lo que Dios puede hacer. Sí, puede ser un problema muy grave, muy profundo, pero ¿sabes? Mientras que te enfocas en el problema, no ves que Dios te está ofreciendo una promesa, te está ofreciendo su palabra, te está ofreciendo su poder y una solución. Y además de eso, Dios te llama a que levantes la vista para dejar de mirar de la misma forma. Porque no solamente es que nos miremos a nosotros mismos o que solamente miremos algo, sino que muchas veces tenemos la misma actitud.
la misma actitud negativa, la misma actitud pesimista, la misma actitud de mirar las cosas. Dios te dice, mira esto que tengo al frente de ti. Y miramos y decimos, sí, pero es que yo no puedo. Sí, pero es que yo no sé. Es que Dios no te está diciendo si tú sabes o puedes. Él te está diciendo, yo sí puedo, yo sí sé, yo soy suficiente. ¿Dios es suficiente? Te pregunto. ¿Dios es suficiente? Deja de mirar con la misma actitud. No, es que yo no puedo. Levanta la mirada. Mira las promesas de Dios. Y Dios le dice, desde el lugar donde estás, levanta tu vista y mira hacia el norte, sur. Desde donde estás, ¿sabes? El punto de partida de Dios no es otro lugar diferente de donde estás, desde donde estás. Porque a veces nosotros esperamos que nuestra situación sea diferente. Entonces hay que dejar de pensar, no, es que si yo fuera, es que si yo tuviera, es que si yo me sintiera de X o Y forma. Desde donde estoy, Dios me está llamando para ver lo que Él me promete. La diferencia no la hace mi condición, la diferencia no la hace mi capacidad ni mi estudio. Es Dios quien produce toda la diferencia. Pero no es suficiente solamente con ver las promesas de Dios. ¿Qué hay que hacer? Además de ver, ¿qué hay que hacer? Hay que caminar, hay que actuar. ¿Sabes? Nuestro cristianismo puede volverse aburrido, monótono, sin sentido, porque permitimos que exista una barrera entre lo que digo creer y entre lo que hago. ¿Estás escuchando? Si existe una barrera de separación entre lo que yo pienso y digo creer y entre lo que yo realmente pongo en práctica, pues obviamente mi cristianismo va a ser aburrido, monótono y vacío y sin poder. Porque a pesar de que la palabra de Dios dice cosas verdaderas, reales y poderosas, a pesar de que Dios es real, si para mí eso simplemente es algo teórico, en lo cual yo no estoy enfocado, en lo cual yo no estoy mirando y en lo cual yo no estoy caminando y actuando, se convierte simplemente en algo que a mí no me hace sentir bien, que realmente me lleva a vivir como un hipócrita. ¿Qué necesito para enfrentar eso? Necesito comenzar a actuar, necesito comenzar a moverme, a obedecer. Si Dios me dice sal de allí y ve aquí, yo voy allá, salgo allá. Si Dios me dice que crea en Él, que Él es suficiente, yo comienzo a creer en Él. Si Dios me dice que Él me quiere realmente llenar de gozo, yo comienzo a buscarlo a Él y encontrar en Él ese gozo. Pero si yo sigo pensando, ay, sí, Dios puede darme un gozo a nivel teórico, pero eso está desconectado de mi corazón, de mi realidad, de mi actuar, ¿qué estoy haciendo? Chicos, a ustedes les gusta muchísimo la integridad y la autenticidad de las personas, pero tú estás comenzando a actuar en esa autenticidad. Esto no se trata de una vida para otra persona. Esto no se trata de cuando cumplas 30 o 40 años. Las decisiones que tomes ya, las decisiones que tomes ahora, chicos y chicas, las decisiones que tomas en este momento marcan tu destino, marcan tu futuro. Hoy, desde donde estás, desde donde estás caminando, Dios le dijo a Abraham, versículo 17, levántate, recorre la tierra a todo lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Esto es, no sé, o sea, para mí esto es un poco difícil. O sea, Dios le está diciendo primero que mire y luego le dice recorre la tierra porque te la voy a dar a ti. Y dice el versículo 18, entonces Abraham levantó de allí su tienda y se fue a acampar en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Abraham, ¿qué hizo? Se levantó, se movió. Sabes, muchas veces nosotros
nos quedamos en un solo sitio y nuestra relación con Dios se vuelve monótona, estancada y aburrida, porque simplemente nos quedamos en el mismo sitio sin comenzar a obedecer. Sabemos que necesitamos de Dios, que yo necesito escucharlo, que yo necesito más que teoría, yo necesito leer la Biblia y comenzar a comerla y comenzar a obedecer todo lo que Dios me dice, pero simplemente le pongo play al piloto automático y me pongo a ver redes sociales, me pongo a ver videos cortos en YouTube, o me pongo a ver TikTok, o a leer cualquier cosa, o a dormir, o a jugar juegos, y no me conecto con Dios. Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Aquí en el versículo, ¿qué le dijo? Ayúdame. ¿Qué le dijo? Levántate. Hay un momento en el que toca levantarse. Hay que dejar de estar donde uno está. Si uno se queda en donde está, no va a avanzar. Y yo no estoy hablando de irnos a otra iglesia, yo estoy hablando de la actitud. Porque, ay, sí, el hermano Alex, el pastor Alex dijo que teníamos que levantarnos, entonces me voy a ir por allá a otra iglesia lejos. No. Lo que necesitas es levantarte de tu actitud, levantarte de la pereza, levantarte de la forma en que has visto a Dios, levantarte del pecado, porque si estás en el pecado necesitas levantarte de allí, necesitas abandonar eso, porque Dios es suficiente, porque Dios es poderoso, Dios te puede hacer libre, porque aquí tienes a una familia de hermanos y hermanas que te pueden ayudar y acompañar. El levántate significa un punto fundamental en el que hay que dejar de estar quieto e inactivo. Un momento en el cual hay que comenzar a actuar. ¿Has comenzado a actuar en tu relación con Dios? ¿Has comenzado a leer tu Biblia realmente con pasión? No porque estás buscando sentir algo, sino porque tú sabes que es la palabra de Dios y tú le das tu reverencia al Señor y a esa palabra, porque en ella está la vida, en ella está tu gozo. Y Dios le dijo no solamente levántate, le dijo levántate y recorre. Hay que comenzar a actuar conforme a las promesas de Dios, que deje de ser solo algo teórico aquí en la mente, que se convierta algo aquí en el corazón. ¿Cómo es tu cristianismo? Si tu cristianismo solo está aquí, no te sirve de nada, no es suficiente. Dios nos manda amarlo con nuestra mente, pero no es suficiente que mi mente conozca una serie de datos sobre Dios. La información no es suficiente, a menos que baje a mi corazón y me transforme. Te está transformando lo que estás leyendo, te estás transformando la oración que tienes con el Señor día a día, te sientes satisfecho y gozoso de arrodillarte a los pies del Maestro, haciendo a un lado toda otra actividad porque lo amas a Él. Si no es así, hay que comenzar a moverse, porque Él es suficiente, Él es precioso y satisfactorio. El hecho de que tú no lo experimentes así no lo cambia a Él. Lo que revela es tu actitud con respecto a Dios, que tal vez lo haces a un lado, que tal vez no lo escuchas, que tal vez no le das ese espacio para estar con Él, porque Dios sí lo es. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? La definición de Dios implica eso, que es satisfactorio, que es eterno, que es perfecto. Y Dios te está llamando a recorrer y lanzarte a creer en lo que Él te dice, para hacer bendición de todas las naciones y para traer la gloria de Dios a todo lugar. 3 aspectos que estuvimos hablando con respecto a las promesas de Dios. La primera, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera? Escuchar. La segunda, ver. Hay que levantar la mirada de donde uno está, de dejar de mirarse uno mismo, de la forma en que uno mira. Y la tercera, ¿cuál es? Caminar, actuar. Al principio estuvimos mirando una ilusión óptica que nos muestra que muchas veces no es fácil ver nuestra propia vida. Nosotros podemos seguir espejismos que nos pueden alejar de Dios, cosas que parecen placenteras, cosas que parecen buenas, pero hace falta detenernos para ver lo que Dios ve. Para que nuestro cristianismo se convierta en una realidad práctica, necesitamos escuchar lo que Dios dice, silenciar esas otras voces
necesitamos levantar la mirada, ver lo que Dios nos dice en esa palabra y comenzar a actuar, recorrer y caminar. Quiero que miremos estas preguntas. No sé si nos ayudas, Andrea, con las hojitas rápidamente y las Biblias. La primera pregunta, esto es a nivel personal, ojalá lo puedas escribir. ¿Qué dicen las voces contrarias a Dios? ¿Qué dicen esas voces que tú estás escuchando? ¿Qué dicen esas voces? Anota 2 o 3 de esas ideas. ¿Qué dicen las voces contrarias a Dios? Antes de hacer esto, te voy a pedir que hagamos una oración corta. Dile conmigo esto al Señor. Dile, Señor, dile, Señor, Espíritu Santo, examíname y ayúdame, Señor, a poder ver lo que tú ves y ser honesto, en el nombre de Jesús. Contéstalo. ¿Qué dicen las voces, estas voces contra Dios? Contéstalo. No te quedes sin hacerlo. Recuerda, no te quedes solo escuchando, no te quedes solo mirándote a ti mismo, a ti misma. Levanta tu mirada. No te quedes. Si te sientes mal, cree en lo que Dios te dice, que Él es suficiente. Vamos a mirar una segunda pregunta. Y es, ¿en qué promesa de la palabra de Dios puedes comenzar a fijarte para levantar tu mirada? Por eso tienes una Biblia allí. ¿En qué promesa? No anotes solo la cita, copia todo el versículo en la hoja, copia todo el versículo y si son varios, cópialos allí en tu hoja. ¿En qué promesa de la palabra de Dios puedes comenzar a fijarte para levantar tu mirada? Entonces recuerda esta última pregunta. ¿Cómo se vería en tu vida levantarte y recorrer esta promesa? O sea, ¿cómo se vería en tu vida? ¿En qué acciones? No hables solamente en cosas de la mente. No, pues se vería en que pienso en tal cosa. ¿Cómo se vería en tu vida? ¿En qué acciones? ¿En qué decisiones? Vamos a orar para terminar.